La destacada trayectoria de José Cachú en el campo de la agricultura y su labor en el INTA local promovió su distinción como ciudadano ilustre de Apóstoles. Con nosotros, una conversación relajada y tranquila nos permite conocer momentos decisivos de los cultivos misioneros. ¿Cuánto hace que estás jubilado? Y yo me jubilé en el 2009. 2009. ¿Después de cuánto? ¿40 años? ¿Cuántos años de carrera? Diferentes organismos. Y 41 años. 41 años. ¿Qué cambió de aquella provincia, de tu primer trabajo? Cuando empecé a trabajar en el INTA de Apóstoles, todavía se desarrollaba cultivo de poroto soja y colaborábamos con los ensayos de rendimiento y los ensayos fenológicos que hacía el INTA. O sea, teníamos nuestras parcelas asignadas por el INTA, que nosotros teníamos que conseguir el lugar para hacer la parcela, nos mandaban la semilla y teníamos que hacer las correspondientes cosechas y mandábamos todo ese material que lo analizaba allá el ingeniero Oliveri, que en aquel momento trabajaba en soja allá en Cerro Azul. Después de algunos años del auge del cultivo de soja, la yerba vuelve a ser central entre los agricultores misioneros. Su retorno obligó a buscar nuevamente los libros y traer nuevas ideas técnicas. La yerba volvió a ocupar un lugar porque en la Argentina no se importaba más yerba. Entonces eso favoreció bastante. Y tuvimos que trabajar en yerba, de un día al otro, guardar los folletos y las instrucciones de poroto soja, que por supuesto que si demandaban el INTA tenía, pero resulta que ahí tuvimos que afinar la puntería en yerba mate y ahí nos encontramos con un montón de problemas también, porque la gente ya no sabía ni siquiera sembrar más yerba, había muy pocos productores que podían sembrar yerba porque la comisión reguladora no le permitía a nadie poner una planta más de yerba. Entonces, cuando faltó la yerba en la Argentina, había que reponer los yerbales. Bueno, esa era una de las tareas. Y cuando había que reponer, teníamos que prácticamente revisar la información antigua que había todavía de la experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios, que estaba ahí en la biblioteca de Cerro Azul, para ver cómo hacemos para hacer germinar, para sembrar la yerba. Y había que volver a educar a todo el mundo de cómo hay que hacer la yerba. Después entraron en discusión las curvas de nivel y entraron en discusión también la distancia de plantación, porque los antiguos yerbales se hacían sin respetar las curvas de nivel y la erosión liquidaba los suelos. Cuando se permitió la plantación nueva en los años 50, se hizo curva de nivel, pero eran tan fastidiosas que el cultivo prácticamente uno lo tendría que limpiar a mano, y eso tenía costos muy altos. Aparte se erosionaba mucho porque muchos líneas coincidían, entonces cuando la gente rastreaba, directamente molía la tierra, hacía un desastre del suelo y los yerbales todos estaban en rendimiento muy bajo. En ese momento los yerbales estaban todos alrededor de los 2.500, 3.000 kilos por hectárea, o sea, no se cosechaba nada. Ahí empezamos a trabajar con las cubiertas verdes, con vicia villosa, con el poroto sable, con las avenas en invierno, lo cual desde el punto de vista de la inclusión de la avena también nos traía dolores de cabeza, porque la avena no es un cultivo que vaya a fijar el nitrógeno del aire y que tiene muchos problemas, pero con el tiempo se comprobó que era una muy buena generadora de materia orgánica y ayudaba a retener el suelo durante el invierno. Bueno, eso nos causó varios dolores de cabeza a los ingenieros agrónomos también, porque nosotros veíamos la realidad desde extensión y los científicos que venían de Buenos Aires veían las cosas de otra forma.
o sea, como un cultivo que no se podía aplicar. Entonces, a raíz de eso se hicieron inclusive ensayos en Cerro Azul, después se hicieron ensayos con distintas especies de gramíneas, ¿no es cierto?, que era sorgo, maíz y mandioca también. Bueno, todos esos cultivos también presentaban problemas y lo único que se rescató es que la avena era la que generaba durante el invierno una cubierta bastante importante y dejaba un residuo de materia orgánica y por otra parte impedía el desarrollo de las malezas. Y el otro tema era cómo cosechar la planta de yerba. Cada productor tenía su esquema en lo que respecta a la cosecha de yerba. Algunos muy adelantados que venían de productores que eran muy buenos observadores, algunos de ellos universitarios, aunque no eran ingenieros agrónomos, pero a lo mejor era ingeniero civil, constructor de puentes, pero gente que estaba acostumbrada a estudiar y analizar. Entonces nosotros tratamos de copiarle a esa gente la modalidad de cosecha. Y era tan difícil poner de acuerdo a los productores que recuerdo que teníamos un convenio desde el INTA con la cooperativa de Lievi. Entonces ahí tuve una idea que para poder ponerlos de acuerdo nos cedieran un yerbal, efectivamente un productor de Lievi nos cedió un yerbal y cada uno de los productores que proponía un sistema de cosecha a que hiciera la cosecha y nosotros pesábamos los quilajes, el rendimiento. La parcela era una sola, tenía un tratamiento y con eso nosotros conseguimos demostrar de que desde el punto de vista fisiológico a la planta de yerba no hay que sacarle todo, hay que dejarle hojas, hay que dejarle cubierta y de ahí después surge la idea, otros técnicos ya, de que no solo había que dejarle un 15 o un 20% como nosotros proponíamos, sino que había que cosechar solamente las ramas maduras. Bueno, eso fue todo un trabajo que se hizo en el INTA.